Quería un gato, pero Dios me dio dos gatos monteses rescatados, divertidos y adorables. La luz se había vuelto ámbar a través de los grandes árboles. Montana se extendía como miel sobre las tablas desgastadas de la vieja cabaña que se alzaba al borde del bosque. Earl Whitaker abrió la puerta de su destartalada camioneta, y las bisagras protestaron con un gemido familiar que se había convertido en parte de la banda sonora de la tarde. No se subió primero. En cambio, esperó, observando cómo Thistle cruzaba el camino de grava con su habitual porte digno. El pelaje del gato montés macho brillaba bajo la luz del sol que se desvanecía, con un color marrón rojizo que se fundía con el crema a lo largo de sus flancos. Y cuando saltó al asiento del pasajero, se acomodó con la elegancia de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Sus orejas con mechones se giraron hacia adelante, con la mirada fija en el camino polvoriento que se extendía entre las sombras de los pinos. Detrás de ellos, Soleil salió por la puerta abierta de la cabaña, con movimientos fluidos y elegantes. Los ojos de la hembra de gato montés captaron los últimos rayos del sol, brillantes e inteligentes, mientras saltaba al asiento trasero sin hacer ruido, antes incluso de que Earl pudiera encender el motor. Se había colocado junto a la ventana, con la elegante cabeza ya inclinada hacia afuera y las orejas puntiagudas moviéndose en anticipación de la brisa que pronto los envolvería a todos. El motor tosió una vez y luego se estabilizó con un rugido constante. Earl avanzó lentamente con la camioneta y cuando las ruedas encontraron agarre en el camino de tierra, ocurrió algo extraordinario. Ni Thistle ni Solace mostraron signos de angustia o incomodidad. Sus ojos se cerraron al unísono. Sus cuerpos se relajaron por completo y simplemente respiraron. El viento perfumado del bosque se coló por las ventanas abiertas, trayendo consigo el olor de la resina de pino, las hierbas silvestres y la fresca promesa de los arroyos de montaña. Para cualquiera que lo viera, parecía como si los dos gatos monteses estuvieran saboreando algo mucho más profundo que un simple paseo en camioneta. Estaban saboreando la libertad misma, pero una libertad elegida en lugar de forzada, compartida en lugar de solitaria. Este ritual vespertino se había ganado una reputación en todo Big Timber. Los lugareños habían empezado a llamarlo el desfile más extraño que había visto su pequeña ciudad. Cuando la camioneta de Earl pasaba por las propiedades vecinas, las manos se levantaban en saludos desde los porches y los jardines. Los niños que jugaban en las entradas de las casas dejaban sus juegos, señalaban emocionados y gritaban en coro encantados. «Hola, abuelo Bobcat». El apodo se había popularizado hacía meses, y Earl hacía tiempo que había dejado de corregir a nadie. Para un hombre de 74 años que había pasado la mayor parte de una década envuelto en la soledad, estos paseos vespertinos se habían convertido en los momentos más tranquilos de sus días. Satisfacían una necesidad que ni siquiera sabía que existía hasta que era demasiado pequeño. Unas criaturas temblorosas se habían colado en su vida y habían roto el caparazón que había construido alrededor de su corazón. Pero la historia no había comenzado con una luz dorada, carreteras abiertas y el cómodo zumbido de un viejo motor. Había comenzado una noche en la que el invierno mostró su cara más cruel, cuando la nieve caía con tanta intensidad que difuminaba la línea entre la tierra y el cielo. Earl dormía en su estrecha cama cuando un sonido atravesó sus sueños. Al principio débil, luego insistente, un grito frágil y quebrado que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Se sentó en la oscuridad, con su aliento formando nubes en la habitación sin calefacción, y escuchó. Ahí estaba de nuevo, algo vivo, algo que sufría. No lo dudó. Agarró la manta de lana de los pies de la cama, se calzó las botas sin molestarse en atarlas y cogió la pesada linterna de la encimera de la cocina. La puerta principal se resistió cuando la empujó para abrirla, ya que la nieve se había acumulado en el umbral, pero la forzó y salió a la tormenta. El frío le mordió la cara de inmediato, entumeciéndole las mejillas y haciéndole llorar los ojos, pero el sonido volvió a llamarlo, ahora más claro, procedente de la hilera de árboles que bordeaba su propiedad.
El haz de luz de la linterna atravesó la nieve que caía en un cono amarillo pálido, iluminando un mundo que se había vuelto blanco y hostil. Earl siguió adelante, con las botas desatadas hundiéndose profundamente a cada paso. Se ajustó bien la manta alrededor de los hombros. Los gritos se hicieron más fuertes, más desesperados, y él los siguió como un hombre arrastrado por un hilo invisible. Entonces, el haz de luz de la linterna se posó sobre algo que le hizo detenerse. Una vieja chaqueta empapada y pesada por el hielo, colgada de una rama baja de un pino, se balanceaba ligeramente con el viento. Y debajo de ella, parcialmente enterrada en un montículo de nieve, yacía el cuerpo inmóvil de una lince adulta. El corazón de Earl se encogió. La madre había muerto, su cuerpo ya estaba rígido por el frío, y su hermoso pelaje manchado estaba cubierto de nieve. Pero los gritos no habían cesado. Bajó la linterna y allí estaban, dos pequeños cachorros de lince, con el pelaje aún esponjoso por su juventud, los ojos enormes y aterrorizados mientras miraban fijamente la repentina luz. Se acurrucaban juntos contra el cuerpo de su madre, temblando violentamente por el frío y el hambre, y el terror abrumador de haber sido abandonados en un mundo helado. No se detuvo a pensar en la legalidad o la logística, ni en si era prudente. Simplemente actuó. Se quitó la manta de los hombros, sintió el frío penetrante a través de su camisa de franela y se arrodilló en la nieve. Los cachorros maullaban lastimosamente mientras sus grandes y ásperas manos los recogían, pero no se resistieron. Estaban demasiado débiles, demasiado fríos, demasiado desesperados por cualquier fuente de calor. Los envolvió con cuidado en la manta, creando una bolsa improvisada contra su pecho, y les habló en un susurro que el viento casi se llevó. Vamos, vamos a casa, vamos a calentaros. Fue una decisión fugaz tomada en el espacio entre un latido y otro, pero mientras Earl caminaba con dificultad por la nieve hacia su cabaña, las diminutas vidas se apretujaban contra su pecho. No tenía ni idea de que ese único momento de compasión cambiaría por completo el resto de su existencia. De vuelta en la cabaña, cerró la puerta de una patada contra el viento aullante y llevó su preciosa carga directamente a la chimenea. Le temblaban las manos mientras reavivaba las brasas, añadiendo leña y luego troncos más grandes hasta que las llamas se elevaron, proyectando una luz danzante por las paredes. Se sentó en el suelo frente al fuego y desenvolvió con cuidado la manta. Dos pares de ojos lo miraron parpadeando, todavía asustados, pero ya no tan desesperados. Vio su propia sombra proyectada en la pared detrás de él, y luego dos sombras más pequeñas, sus formas indistintas y borrosas por un momento. Todos existían juntos en ese mundo parpadeante. Tres almas conectadas por nada más que el calor y el azar. Un sonido escapó de la garganta de Earl, algo entre una risa y un sollozo. Extendió la mano y acarició suavemente una pequeña cabeza con un solo dedo. Parece que ahora tengo compañeros de equipo, murmuró a la cabaña vacía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, absurdas y verdaderas a la vez. Tenía 74 años. Estaba seguro de que pasaría sus últimos años solo, que se desvanecería en esta cabaña sin que nadie se diera cuenta ni le importara. Pero allí estaban dos pequeñas almas silenciosas, incapaces de pronunciar una sola palabra, pero que de alguna manera llenaban el espacio con más calor del que el fuego jamás podría proporcionar. A la mañana siguiente, tras una noche en vela asegurándose de que los cachorros estuvieran calientes y alimentados, Earl cogió el teléfono con dedos temblorosos. Marcó el número de la estación de rescate de fauna silvestre más cercana y esperó varios tonos antes de que una voz femenina respondiera. Profesional pero amable. Rescate de fauna silvestre de Big Timber. Le habla Carol Jennings. Earl carraspeó y explicó la situación lo más claramente que pudo. Describió la tormenta de nieve, la madre muerta, los dos cachorros huérfanos que ahora dormían en un nido de mantas junto a su chimenea. Cuando terminó, se produjo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Entonces Carol habló, con voz suave, pero con un tono de preocupación. Señor Whitaker,
Le agradezco su llamada, pero tengo que preguntarle algo importante. ¿Está absolutamente seguro de que puede cuidar de ellos? Los cachorros de gato montés requieren atención constante, comida especializada, cuidados veterinarios. Es un compromiso importante. Earl miró al otro lado de la habitación, donde los dos cachorros yacían acurrucados juntos, con sus pequeños costados subiendo y bajando al ritmo de un sueño profundo. Pensó en las palabras que quería decir, en cómo explicar lo que él mismo apenas entendía. Finalmente, habló en voz baja por el teléfono. Señora, solía pensar que moriría en esta cabaña y que nadie se daría cuenta durante semanas, tal vez meses. Me convertiría en otro anciano más que se desvaneció. Pero entonces llegaron esto y Soleis. Hizo una pausa, probando los nombres en su boca. Ya les había puesto nombre. Se dio cuenta, aunque no podía recordar el momento exacto en que lo había decidido. Ahora tengo que programar cuándo limpiar los calcetines destrozados, asegurarme de que las luces sigan encendidas, llevar a dos pequeños bandidos a dar su paseo vespertino. Tengo razones para despertarme de nuevo. Oyó a Carol reír suavemente al otro lado de la línea, un sonido cálido y lleno de comprensión. Cuando finalmente colgó el teléfono, Earl vio su propio reflejo en el cristal de la ventana. Una leve sonrisa había aparecido en su rostro curtido, la primera sonrisa genuina que recordaba haber esbozado en años. Aquellas primeras semanas fueron toda una revelación. Earl había dado por sentado que cuidar de gatitos Bobcat sería bastante sencillo. Darles de comer, mantenerlos calientes, dejar que crecieran fuertes y, finalmente, devolverlos a la naturaleza, donde pertenecían. Era un plan sencillo, claro y sensato, pero Thistle y Solace tenían ideas completamente diferentes. Lo descubrió cuando regresó a casa después de un viaje rápido a la ciudad y encontró todos sus calcetines destrozados y arrastrados a una enorme pila debajo del sofá. Este se sentaba orgulloso en la cima del montículo como un rey, observando su territorio conquistado. Su expresión sugería que había logrado algo magnífico. Solace, por su parte, había desarrollado una fascinación por el mando a distancia del televisor. Esperaba a que Earl lo dejara, y entonces se abalanzaba sobre él a la velocidad del rayo, lo agarraba con fuerza entre sus mandíbulas y salía corriendo por la cabaña como si hubiera capturado el mayor premio existente. Earl la perseguía, tratando de parecer severo, pero incapaz de contener la risa mientras ella esquivaba los muebles con la gracia de una acróbata nata. Se apoderaban de sus muebles sin pedir permiso. A este le gustaba especialmente colgarse boca abajo de la parte trasera de la silla de lectura de Earl, con el vientre manchado al descubierto, las patas traseras enganchadas en la parte superior y las delanteras colgando como si estuviera perpetuamente en medio de un elaborado estiramiento. Soleis prefería tumbarse directamente sobre el regazo de Earl cada vez que él se sentaba, y su considerable peso lo inmovilizaba durante horas. Juntos, los dos gatos monteses pesaban lo suficiente como para entumecerle las piernas, pero él nunca los regañó ni los apartó. En cambio, se limitaba a sentarse allí, con una mano descansando sobre el cálido costado de Solace y la otra rascando detrás de las orejas de Thistle, y pensaba para sí mismo que tal vez esa era su forma de decir que habían encontrado un hogar. Poco a poco, inevitablemente, todos los objetos de la cabaña pasaron a ser suyos. La vieja mecedora, donde su esposa, Margaret, había pasado innumerables tardes tejiendo bufandas y jerseys, ahora pertenecía a Solace. Se acurrucaba en su asiento como una reina reclamando su trono. Enrollaba la cola cuidadosamente alrededor de su cuerpo y cerraba los ojos con satisfacción. La cama de Earl, que le había parecido demasiado grande y vacía desde la muerte de Margaret, ahora acogía 3 cuerpos cada noche. El sillón de cuero junto a la ventana, la alfombra trenzada frente a la chimenea, el lugar soleado de la encimera de la cocina. Cada pequeño rincón y cada superficie cómoda habían sido marcados y reclamados por dos gatos monteses que construían su territorio. Y, sin embargo, en medio de todo ese hermoso caos, Earl se encontró volviendo a la vida. Una mañana descubrió a Thistle arrastrando su viejo lápiz por el suelo,
golpeándolo con las patas como si fuera el juguete más divertido jamás inventado. Earl recogió el lápiz, se fijó en cómo las marcas de los dientes habían abollado la madera blanda y lo llevó al pequeño escritorio que había en la esquina. Su diario llevaba allí más de 3 años sin abrirse. Se sentó lentamente, abrió una página en blanco y escribió unas líneas tentativas sobre linces, tormentas de nieve y segundas oportunidades inesperadas. Unos días más tarde, mientras estaba sentado a la mesa de la cocina, sirviéndose su café matutino, se dio cuenta de que lo estaban observando. Solaz se había colocado en la encimera, sentada con una postura perfecta, con sus ojos brillantes fijos en él, con una intensidad que sugería que su ritual del café era un asunto de gran importancia. Thistle estaba tumbado cerca, en el alféizar de la ventana, también observando, también atento. La sensación que invadió a Earl le resultó desconocida al principio, pero de repente la reconoció. No estaba solo, tenía público, tenía compañeros que se preocupaban por si se despertaba, por si desayunaba, por si seguía adelante con su día. Al darse cuenta de ello, le temblaron ligeramente las manos al dejar la taza sobre la mesa. Esa tarde, rebuscó en los armarios de la cocina hasta que encontró el viejo molde para tartas de calabaza de su esposa, cubierto de polvo por años de desuso. Mezcló los ingredientes con cuidado, siguiendo una receta que recordaba de memoria, y metió el pastel en el horno. Cuando salió dorado y fragante, cortó 3 trozos, uno para él y 2 porciones más pequeñas, enfriadas y desmenuzadas, para lo que ahora consideraba su familia. Los paseos al atardecer se convirtieron en algo sagrado. Cada tarde, cuando la luz comenzaba a suavizarse y las sombras se alargaban, Earl abría la puerta de la cabaña y hacía sonar las llaves de su camioneta, y Thistle y Solace aparecían de donde quiera que estuvieran durmiendo o jugando, trotando con entusiasmo hacia el vehículo como si esto siempre hubiera sido parte de su rutina. Earl conducía lentamente por el camino de tierra roja que bordeaba el bosque, sin superar nunca los 30 kilómetros como Ashai, dejando que el paisaje se deslizara ante sus ojos en un suave panorama de pinos, hierbas silvestres y lejanas cimas montañosas. La cabaña quedaba atrás, cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, hasta convertirse en una estructura más entre los árboles desde el interior de la camioneta. Solo se oía el zumbido constante del motor y el susurro del viento a través de las ventanas abiertas y el ocasional susurro de uno de los gatos monteses al cambiar de posición en ese santuario en movimiento. Earl comenzó a hablar en voz alta. Habló de Margaret, de lo mucho que echaba de menos su risa y la forma en que tarareaba mientras cocinaba. Habló del envejecimiento, del miedo que le había carcomido desde su muerte, de la certeza de que moriría solo y olvidado. Habló de la silenciosa soledad que había llenado sus días como el agua llena un pozo, subiendo lentamente hasta que sintió que podría ahogarse en ella. Solaz se sentó en el asiento trasero con una postura perfecta, con los ojos fijos en la carretera como si estuviera navegando. Thistle dormitaba en el asiento del copiloto, con una respiración profunda y uniforme, y sus patas se movían ocasionalmente en sueños. Y Earl comprendió finalmente que no necesitaban responder con palabras. Su presencia era respuesta suficiente. Los tres escuchaban, respiraban y existían juntos en ese pequeño espacio en movimiento, y eso era más que suficiente. Una tarde, Earl tuvo que ir al pueblo a comprar provisiones. El viaje le llevó más tiempo del previsto. Un pinchazo, una larga cola en la ferretería, un encuentro con un viejo amigo que quería ponerse al día tomando un café. Cuando Earl regresó a su propiedad, el sol ya se había puesto y la oscuridad se había apoderado del bosque. Sintió una punzada de culpa al aparcar la camioneta. Al darse cuenta de que había estado fuera casi 6 horas, la cabaña estaba en silencio a la luz de la luna. No se oía ningún ruido en su interior. Abrió la puerta y la empujó, gritando, «Ya estoy en casa. He vuelto». Lo que encontró dentro le partió el corazón. La cabaña estaba completamente desordenada. Los cajones habían sido sacados y su contenido estaba esparcido por el suelo.
Las mantas habían sido arrastradas desde el dormitorio hasta la sala de estar, formando montones enredados. La leña de la pila junto a la chimenea yacía esparcida en todas direcciones, pero nada estaba roto. No había platos rotos, ni muebles volcados, solo caos. El tipo de caos que nace del pánico y la búsqueda desesperada. Encontró a Thistle y Solace acurrucadas juntas junto a la puerta principal, con sus cuerpos apretados uno contra el otro. Sus ojos, cuando lo miraron, estaban sombríos y agotados. Temblaban a pesar del calor de la cabaña. Earl se arrodilló lentamente a su lado, con las rodillas protestando, y extendió la mano para acariciarles la cabeza. Se inclinaron hacia su caricia con una intensidad que rayaba en la desesperación. Entendió inmediatamente lo que había sucedido. Habían pensado que no iba a volver. Habían registrado la cabaña en su búsqueda, tratando de encontrar algún rastro, alguna señal de que aún existía en algún lugar. Cuando eso fracasó, se colocaron en el único lugar al que él podría regresar, la puerta, y esperaron con creciente terror. Earl tomó una manta del sofá y la colocó sobre ambos. Su voz sonaba áspera por la emoción. Sigo aquí. No voy a ir a ninguna parte, lo prometo. Se sentó con ellos durante horas esa noche, hasta que su respiración se calmó y dejaron de temblar, y finalmente se quedaron dormidos contra sus piernas. La siguiente vez que vio a su vecino Marvin, el anciano estaba de pie junto a la valla, observando cómo Earl llegaba a casa después de uno de sus paseos nocturnos. Solaz se posó en el hombro de Earl como un exótico loro, con un equilibrio perfecto y la cola colgando por su espalda. Thistle tenía toda la cabeza metida en la bolsa de golosinas que llevaba Earl y hacía ruidos de satisfacción mientras buscaba su carne seca favorita. El rostro curtido de Marvin se iluminó con una amplia sonrisa. Vaya, qué sorpresa. No te había visto sonreír así desde el funeral de Margaret. Earl, ni una sola vez en todos estos años. Earl se detuvo, sorprendido por el comentario. Se llevó una mano a la cara, tocándose las comisuras de la boca, y se dio cuenta de que Marvin tenía razón. Había estado sonriendo. Sonriendo de verdad. El tipo de sonrisa que venía de lo más profundo, en lugar de ser una sonrisa de cortesía. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían suavizado. Sus hombros habían perdido parte de su habitual encorvamiento. Miró a los dos gatos monteses que lo miraban con absoluta confianza en sus ojos brillantes, y sintió que algo en su pecho se relajaba. Un nudo que había estado apretado durante años finalmente comenzaba a aflojarse. La gente de Big Timber había experimentado su propia transformación en cuanto a la forma en que veían a Earl en su inusual hogar. Al principio era el viejo extraño que tenía animales salvajes, el excéntrico que probablemente había perdido la cabeza tras la muerte de su esposa. La gente cuchicheaba, especulaba y se mantenía a distancia. Pero poco a poco, a medida que las semanas se convertían en meses y quedaba claro que los gatos monteses estaban sanos, felices y claramente dedicados a Earl, la narrativa cambió. Ahora la gente saludaba cuando veía acercarse su camioneta. Le llevaban productos horneados a su puerta, guisos, pasteles y pan recién hecho. Siempre con la excusa de que habían hecho demasiado cada noche, cuando Earl llevaba a Thistle y Solace a dar su paseo ritual. Los vecinos hacían una pausa en sus tareas de jardinería para mirar y sonreír, tratando el lugar como algo querido en lugar de extraño. Los niños, en particular, habían acogido con entusiasmo el espectáculo. Oían el rugido del motor de Earl al acercarse por la carretera y corrían al borde de sus jardines, saltando, saludando con la mano y gritando. «Hola, abuelo Bobcat. Hola, Thistle. Hola, Solas». El coro hacía que Earl se detuviera cada vez. Le hacía acercarse para acariciar la cabeza de Solaz o rascar debajo de la barbilla de Thistle. Le hacía reconocer que su cabaña ya no era un lugar donde se escondía del mundo. Se había convertido en el hogar de una pequeña familia inusual, pero sincera, y esa familia ahora formaba parte del tejido de la comunidad. Las noches en las que no podía dormir, Earl ya no se sentaba solo en su silla con un libro que en realidad no leía, viendo pasar las horas en silencio. En cambio,
Se recostaba y simplemente observaba a los dos gatos monteses que se habían apoderado por completo de su vida. Solaz siempre reclamaba la cama primero, dando 2 vueltas antes de acomodarse directamente en el centro. Con la cabeza sobre la almohada de repuesto de Earl, Thistle prefería acurrucarse contra las piernas de Earl, con su cálido cuerpo presionado contra las espinillas de Earl, y su ronroneo retumbante creando una vibración que parecía viajar a través del colchón y llegar hasta los huesos de Earl. En esas horas de silencio, sintiendo su calor y escuchando su respiración constante y percibiendo el ritmo tranquilo de sus corazones, Earl dormía mejor que en años. La cabaña ya no era una prisión de soledad. Se había convertido en un refugio donde 3 almas heridas habían encontrado cobijo juntas. El ritmo de su vida compartida desarrolló sus propios patrones, a veces caóticos y a veces serenos, pero siempre llenos de aliento y risas. Una mañana particularmente fría, Earl puso comida en los 2 cuencos que había designado como pertenecientes a Thistle y Solace. Tenía que salir a cortar más leña, así que se puso la chaqueta y salió, dando por hecho que los gatos monteses comerían como de costumbre. Pero cuando volvió a entrar 20 minutos más tarde, sacudiéndose la nieve de las botas, encontró a Thistle sentado junto a su cuenco lleno, mirando fijamente a la puerta con expresión de paciente espera. La comida estaba intacta. Earl frunció el ceño y comprobó el cuenco para asegurarse de que no pasaba nada con la comida. Tenía buen aspecto y olía bien. Miró a Thistle, que le devolvió la mirada con esos enormes ojos. Entonces, lentamente, Earl se acercó y se sentó en el suelo junto al cuenco. Sacudió ligeramente la cabeza, desconcertado. ¿A qué esperas, amigo? Solo entonces Thistle bajó la cabeza y empezó a comer, con un aire que sugería que así era como debían ser las cosas. Earl se sentó allí, con la espalda apoyada en el armario, observando cómo comía el gato montés, y lo comprendió todo. Thistle no tenía hambre de comida, tenía hambre de compañía. No quería comer a menos que Earl estuviera a su lado. Compartiendo el momento, Earl susurró a la cocina vacía. No tienes hambre en el estómago, tienes hambre en el corazón. A veces, Earl se convencía a sí mismo de que podía dejar solos a Thistle y Solace durante unas horas, que estarían bien sin él. Necesitaba provisiones del pueblo o tenía una cita con el médico que no podía posponer. Se escapaba. Les explicaba cuidadosamente a los gatos monteses que volvería pronto y salía por la puerta con una determinación que duraba hasta que llegaba a la entrada de su casa al regresar. Entonces, la culpa le golpeaba como un golpe físico. Abría la puerta, llamándolos alegremente, tratando de infundir confianza en su voz. Pero la cabaña lo recibía con un silencio que le ponía la piel de gallina y le hacía un nudo en el estómago. Los encontraba acurrucados juntos junto a la entrada, exactamente donde los había dejado horas antes. Tenían los ojos rodeados de cansancio, ojeras que parecían imposibles en el rostro de un gato montés, pero que de alguna manera estaban allí. Sus cuerpos estaban tensos, cada músculo contraído por la ansiedad, que solo se liberaba lentamente cuando lo veían. Earl dejaba caer lo que llevaba y se arrodillaba, recogiendo a ambos gatos monteses en sus brazos, sintiéndolos apretarse contra él con una desesperación que le rompía el corazón. Lo siento, le susurraba al oído. Lo siento mucho. Papá tenía que hacer unos recados. He vuelto, siempre volveré. Y lo decía en serio. No eran mascotas que había adquirido por capricho, eran su familia, y él era la de ellos, y el vínculo entre ellos era algo que trascendía la simple propiedad o el adiestramiento. Su vecino Marvin se le acercó una tarde de primavera con una idea. Earl, he estado pensando, ¿sabes cómo se vuelven locos los niños del pueblo cuando te ven conduciendo con esos gatos monteses? ¿Y si abrieras tu casa un domingo? Dejar que la gente venga. Dejar que los niños conozcan a Thistle y Solace como es debido. Creo que significaría mucho para la gente. Y creo que también significaría algo para ti. Earl dudó. Su instinto le llevó inmediatamente a rechazar la idea. Su cabaña era privada, su santuario, el lugar donde él y los gatos monteses vivían su tranquila vida,
lejos de las miradas indiscretas. Pero entonces pensó en las caras de los niños cuando le gritaban saludos desde sus jardines. Pensó en lo aislado que se había sentido antes de que Thistle y Solace llegaran. Y poco a poco, de mala gana, asintió con la cabeza. Está bien, un domingo lo intentaremos. Ese domingo, su cabaña se llenó de vida como nunca antes. Los niños se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo, riéndose mientras Thistle les solía las manos y Solace les permitía acariciarles suavemente la espalda. Una anciana con una bufanda gris lobo se sentó en la mecedora y, para sorpresa de todos, Thistle se subió a su regazo y se acomodó allí, ronroneando tan fuerte que el sonido llenó la habitación. Solace se movía entre los grupos con educada dignidad, aceptando la atención cuando se le ofrecía con delicadeza y retirándose al lado de Earl cuando las cosas se volvían demasiado abrumadoras. Los padres se colocaron junto a las paredes, sonriendo, con sus teléfonos en mano para capturar la improbable escena. Earl se sentó en su sillón de lectura con una taza de té enfriándose en sus manos, observando cómo se desarrollaba todo. Durante tantos años había pensado que su corazón estaba cerrado con llave para siempre, que la llave había sido enterrada con Margaret y que nunca volvería a encontrarla. Pero ahí estaba la prueba de que se había equivocado, una cola esponjosa que se movía junto a su pierna, un ronroneo áspero que retumbaba en los momentos de silencio. Dos pares de ojos brillantes lo miraban con amor. Estas cosas sencillas habían abierto la cerradura y abierto la puerta de par en par. A medida que la primavera daba paso al comienzo del verano, Earl sacó su vieja cámara del armario del vestíbulo y le quitó el polvo de la funda. La cámara había pertenecido originalmente a Margaret, y él la había guardado después de su muerte, incapaz de soportar el recuerdo de todas las fotos que ella había tomado, todos los momentos que había querido conservar. Pero ahora, de pie bajo un suave rayo de sol de tarde que se colaba por la ventana, se sentía preparado. Se llevó la cámara al ojo y ajustó el enfoque. Clic. Thistle lamía delicadamente el borde de una taza de té que alguien había dejado en la mesa de centro. Clic. Solace tumbada en los escalones del porche delantero. Su cuerpo estirado, la mirada fija en algo en la lejana arboleda. Llevó la película al pequeño laboratorio fotográfico del pueblo y se la confió a un vecino que trabajaba allí a tiempo parcial. Cuando el príncipe regresó una semana después, Earl las extendió sobre la mesa de la cocina y las miró fijamente durante un largo rato. Eran buenas. Mejor que buenas. Capturaban algo verdadero y real y lleno de amor. Encontró un bolígrafo y escribió con cuidado en el reverso de su imagen favorita, la que mostraba a los dos gatos monteses acurrucados juntos en un charco de luz solar. Mi familia salvaje. La colocó en un marco y la puso sobre la mesa de la cocina, donde la vería cada mañana. Cada vez que la miraba, se decía a sí mismo que no se trataba solo de una fase temporal o de un extraño interludio. Esta era su segunda vida, la que nunca había esperado tener. A veces, a altas horas de la noche, cuando la cabaña estaba en silencio y los dos gatos monteses ya dormían, Earl se sentaba en su escritorio y miraba los papeles que guardaba en el cajón inferior. Su testamento, escrito años atrás, cuando aún estaba paralizado por el dolor, dejaba sus modestos ahorros a un primo lejano al que apenas conocía y legaba la cabaña a quien quisiera quedársela. Sacó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir una nueva versión. La cabaña seguiría siendo el hogar de Thistle y Solace. Había creado un pequeño fondo fiduciario para quien se hiciera cargo de ellos cuando él ya no estuviera. Y había organizaciones que podían ayudar, santuarios especializados en situaciones como esta. Pero mientras escribía, sintiendo la respiración tranquila de los dos gatos monteses desde el dormitorio, percibiendo su confianza y satisfacción, algo le hizo detenerse. Miró las palabras que había escrito, la suposición implícita en cada línea de que los dejaría atrás. Lenta y cuidadosamente, rompió la página por la mitad y la guardó en el cajón. Le temblaban ligeramente las manos porque, en realidad, su corazón no estaba preparado para retirarse de esta vida. Todavía no. Quizás no lo estaría durante mucho tiempo. Ningún papeleo del mundo podía plasmar lo que sentía, lo que habían construido juntos,
la familia en la que se habían convertido. Las estaciones continuaban su antigua rotación, y llegó una tarde de fin de otoño con la nieve cubriendo una vez más el bosque con un silencio blanco. La puesta de sol se extendía por el cielo, pintando todo con tonos violetas, rosados y dorados, pareciendo menos un final y más una nana. La camioneta de Earl rodaba una vez más por el familiar camino de tierra, con el motor tarareando su canción habitual. Pero algo era diferente en este viaje. Algo había ocupado el asiento del copiloto. Sí, pero ahora yacía estirado, con los ojos entrecerrados, tan confiado que había renunciado incluso a fingir estar alerta. Solaz se había abierto paso hasta la parte delantera, colocando una pata sobre el volante como si ayudara a conducir, con la mirada fija en el vasto cielo violeta que se extendía ante ellos. Earl se sentó en el asiento trasero esta vez, contento de dejarles la parte delantera, contento de observarlos a ellos en lugar de a la carretera. El viento frío se colaba por la ventana entreabierta, lo suficientemente fuerte como para hacerle doler los oídos, pero su corazón seguía caliente. Habló en voz baja. Sus palabras casi se perdieron en el rugido del motor. Solía pensar que mi vida terminaría en silencio. Estaba seguro de ello, pero ahora todo es diferente. Si este es mi último capítulo, entonces es el más hermoso que podría haber imaginado. La vida no le concedió ningún gran final, ninguna conclusión dramática ni tragedia arrolladora. Solo días que se sucedían unos tras otros, cada uno de ellos precioso en su sencillez. Cada mañana se despertaba con el suave ronroneo de dos cuerpos cálidos, apretados contra él. Cada atardecer lo encontraba al volante de su vieja camioneta. Dos siluetas peludas visibles a través de las ventanas. Los vecinos saludaban al pasar. Preparaba su café mientras Solace daba vueltas alrededor de sus piernas y Thistle se acurrucaba en cualquier rincón de sol que encontraba. Salía al porche de la cabaña para respirar el aire de la montaña y escuchaba el canto de los pájaros resonando entre los pinos. A lo lejos, podía ver a los niños jugando en sus jardines. Uno de ellos lo vio y lo saludó con entusiasmo, su voz atravesando el espacio entre las propiedades. «Hola, abuelo Bobcat». Él levantó la mano en respuesta, asintiendo con la cabeza, y una suave sonrisa floreció en su rostro curtido, sin que él siquiera intentara esbozarla. Sabía con la claridad que a veces llega en los momentos de silencio exactamente lo que había sido antes de que Thistle y Solace llegaran. Había estado solo, cerrado, herido de formas que parecían imposibles de curar. Había estado esperando la muerte, no con dramatismo ni desesperación, sino con una especie de aceptación resignada de que su historia había terminado. Pero dos gatos monteses que le habían llegado por casualidad, traídos por una tormenta de nieve y su propia compasión obstinada, lo habían cambiado todo. Le habían devuelto la vida. No la vida tranquila y vacía que había estado viviendo, sino una vida cálida, caótica y profundamente conectada que le hacía querer ver cada nuevo amanecer. La cabaña ya no era su escondite de un mundo que había seguido adelante sin él. Era el hogar de una familia extraña y completa, del tipo que solo tenía sentido para quienes vivían dentro de sus paredes. Se volvió para mirar a Solace y vio sus ojos brillando con la satisfacción de una criatura que sabía que estaba exactamente donde debía estar. Miró a Thistle, observó cómo su oreja se movía en respuesta a algún sonido lejano que traía el viento, y Earl pensó para sí mismo, con el corazón a punto de romperse. Gracias, pequeños. Gracias por enseñarme a mirar al sol de nuevo cada tarde. Gracias por enseñarme a vivir. La camioneta continuó su lento viaje por el camino de Tierra Roja. Tres almas avanzaban juntas a través de la luz que se desvanecía, dirigiéndose a la cabaña que les esperaba al borde del bosque, donde el calor, la seguridad y el amor habían echado raíces tan profundas que nada podría arrancarlas jamás. Todo rescate comienza con un latido que se niega a rendirse. Te agradecemos que hayas decidido escuchar esta historia. Si quieres escuchar más historias como esta, un simple me gusta o suscribirse significa mucho para nosotros.